Bien, pues nuevamente buenas tardes a todos ustedes. Vamos a tener por aquí nuestra predicación de esta tarde. Y bueno, a mí me toca en este día compartir con ustedes acerca de Juan 19, versículos 17 al 42. Vamos a estar examinando los hechos relacionados con la crucifixión y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de empezar, vamos a recordar un poco en el punto donde nos encontramos en la vida y ministerio de Jesús. Previo a estos pasajes que vamos a examinar, encontramos a Jesús en el pretorio romano siendo humillado y golpeado por los soldados, acusado, también por los principales sacerdotes y alguaciles, y luego también siendo cuestionado por Pilato y entregado a los judíos, ¿sí? a estas autoridades judías, a sabiendas de que era inocente Jesús. Después los judíos lo toman, se lo llevan, y bueno, es aquí donde iniciamos nuestro mensaje de esta tarde. El día de hoy también vamos a estar examinando diferentes aspectos relacionados con la crucifixión de Cristo. Lo vamos a estar viendo de diferentes puntos de vista o diferentes partes de todo este pasaje. Entonces, vamos a ver el primer aspecto, que es el título puesto en la cruz. Esto lo vemos en Juan 19, versículos 17 al 22, que dice lo siguiente: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Y respondió Pilato: lo que he escrito. Pilato tuvo la última palabra porque escribió el título para la cruz: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Se acostumbraba en ese entonces que el prisionero romano llevara la acusación escrita en un letrero que colgaba de su cuello y luego se clavaba en la cruz encima de su cabeza. Y en este caso, el crimen de Cristo fue que se hizo rey. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Pilato no satisfizo a los principales sacerdotes, dejando el letrero tal cual se había escrito, lo que indudablemente se refería a un poder secreto de Dios en el corazón de Pilato para que esta declaración del carácter y autoridad de nuestro Señor se mantuviera tal cual. El título, escrito en 3 idiomas, representa las 3 grandes áreas de la vida humana: la religión, el hebreo; la filosofía y la cultura, el griego; y la ley, el latín. El título habla del pecado universal, porque las 3 grandes naciones del mundo se unieron o participaron en su muerte. Y es bien sabido que ni la religión, ni la filosofía, ni la ley pueden salvar a los pecadores. El título habla también del amor universal descrito en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo. El título además anuncia salvación para el mundo entero, porque Cristo es la sabiduría de Dios para el griego, el poder de Dios para el judío
y justicia de Dios que cumple su santa ley para todo aquel que cree, como también dice por ahí en Hechos 13:39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. Aquel ladrón crucificado al lado de Jesús leyó este título y arrepentido confió en Cristo y fue salvo, ¿sí? Por fe. El segundo aspecto en relación a la crucifixión de Cristo son las profecías mesiánicas cumplidas en Cristo. En esto vamos a estar examinando aquí en Juan 19, versículos 23 al 37. En este punto cabe mencionar que muchas cosas hechas por los soldados romanos fueron el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El matemático Peter Stoner calculó que la probabilidad de que un hombre cumpliera todas las profecías de Jesús justo en el momento adecuado sería de 1 en 17,000 millones, lo cual en términos probabilísticos es prácticamente imposible. Pero el mismo Jesús nos dijo en Lucas 13:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por lo tanto, todo el cumplimiento de las profecías que vemos o que vamos a estar examinando no fue por el esfuerzo humano, ¿sí? No fue por algo que el humano pudiera haber intervenido, sino que tuvo que ver completamente con el poder y la voluntad de Dios. En los pasajes de Juan 19, 23 al 37, tenemos al menos 5 profecías cumplidas y vamos a verlas una a una. La primera profecía es la concerniente a sus vestidos. Aquí vamos a ver solamente Juan 19, 23 y 24, que dice lo siguiente: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Este pasaje está relacionado con el Salmo 22:18 que dice justamente lo mismo, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Aquí hay 2 factores por separado en esta predicción. Cada uno de sus ejecutores tendría un vestido, pero además una parte de su vestimenta sería ganada por suerte. Notemos aquí la exquisita precisión de este cumplimiento. Ellos primero tomaron sus vestidos, los cuales estaban separados en 4 partes, y dieron una parte a cada soldado. Pero su túnica era sin costura. Dice, así que en lugar de romperla en 4, pues decidieron mantenerla completa y echaron suertes sobre ella. Por supuesto, esos soldados gentiles no sabían absolutamente nada acerca de la profecía de David, pero la cumplieron hasta la última palabra. La segunda profecía es que Cristo sufriría una sed extrema, y esto lo podemos ver en Juan 19:28, que dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. El Salmo 69 es bien reconocido como un salmo que habla de los sufrimientos de Cristo. Y en el versículo 3 de este salmo nos dice,
cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. La sed experimentada por una víctima de crucifixión era agonizante. La única referencia que Jesús hizo a su sufrimiento físico estando en la cruz fue con relación a la sed que él tuvo. Él dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. El Salmo 22:15 también dice, y mi lengua se pegó a mi paladar. Jesús sabía que era de él de quien David profetizó tanto en el Salmo 69 como en el Salmo 22. Y él sabía que iba a cumplir la escritura con este llamado. Debemos entender que él era el omnisciente Dios. Y para Dios, todas las cosas son conocidas. Él todo lo sabe. Aquí también podemos ver cómo el Salvador honra por completo la palabra de Dios. La tercera profecía es que el Mesías bebería vinagre y hiel. Y esto lo vemos en Juan capítulo 19, versículo 29. Dice lo siguiente, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Mateo 27:34 da más detalle de este punto cuando dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Y nuevamente en el Salmo 69, versículo 21, tenemos esta profecía cuando dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Ustedes creen que los judíos estaban aceptando a Jesús como el Mesías, cumpliendo las escrituras al ofrecerle vinagre y hiel? Definitivamente que no. Eso sería la última cosa que ellos desearían hacer, aceptarle como el Mesías. Pero con estas acciones, sí lo hicieron. La cuarta profecía es que ningún hueso del Mesías sería quebrado. Para esto lo vamos a ver Juan 19, del 31 al 36. Dice lo siguiente. Entonces, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. En Éxodo capítulo 12, la palabra de Dios nos describe a detalle toda la preparación de la Pascua cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y en Éxodo 12:46 dice, ni quebraréis hueso suyo. Entonces, para que Cristo fuese el gran prototipo del Cordero de la Pascua, ningún hueso de su cuerpo debería ser quebrado. Y cuán maravillosamente fue esto cumplido. Aquí hay una cosa que debemos recordar, que la forma judía de ejecución era por lapidación, ¿sí? Les arrojaban piedras.
y esto hubiera quebrado por completo una gran parte de los huesos del cuerpo de Cristo. Pero Dios, en su soberanía, miró todo esto. Por lo tanto, 3 años antes de la crucifixión, los romanos quitaron a los judíos el poder de infligir la pena capital. Los judíos ya no podían ejecutar por lapidación. Entonces, en vez de morir por lapidación, murió por crucifixión. Pero aún así, todavía existía el peligro de que le quebraran sus huesos, ya que los judíos, teniendo que comer la Pascua esa misma noche, tenían que estar en sus casas para más tardar a las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde de nuestro tiempo, pues es cuando empieza el día nuevo de los judíos, ¿sí? Ellos ahorita a las 6 de la tarde empiezan el lunes, ¿sí? Entonces, también los cuerpos, tanto de Jesús como de los otros dos ladrones, tenían que ser bajados de la cruz y enterrados antes del anochecer. Aquí cabe, pues, mencionar que definitivamente la muerte por crucifixión era algo muy terrible, ¿sí? Ellos, pues, aparte de todos los golpes, de todo lo que le hicieron en este caso a nuestro Señor Jesucristo, la muerte por crucifixión realmente era por asfixia. ¿Por qué? Porque una vez que estaba la persona crucificada, solamente tenía 3 puntos de apoyo. Las piernas, que pues las ponían juntas, los pies, y ahí clavaban en la cruz, y los dos brazos, donde también, pues más bien en sus manos o en una parte por aquí de su brazo, clavaban también por ahí los clavos, vamos, sobre la cruz. Entonces, cuando los condenados se tardaban en morir, les quitaban el punto de apoyo de abajo. Por eso dice que les quebraban las piernas. Y entonces, al quebrarle las piernas, pues los únicos puntos de apoyo que quedaban eran los de las manos. Pero el cuerpo se tendía a irse hacia adelante. Mientras tenían las piernas fuertes todavía, pues podían hacer un poquito de fuerza y no, y se dilataba más lo que era propiamente la muerte. Pero una vez que les quebraban las piernas, el cuerpo se jalaba hacia adelante y empezaban a asfixiarse. Y bueno, eventualmente morían. Pero, pues bueno, esta fue la causa por lo cual los judíos urgieron a Pilato para ver que las piernas de Cristo fueran quebradas. Así que envió soldados para hacerlo, pero esto nunca se llevó a cabo con Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios, porque Cristo es el Mesías de Israel y lo que Dios dice se cumplirá. Leamos nuevamente Juan 19, 31 al 33 y también el versículo 36, que dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, le rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Alguien puede imaginar que todos estos hechos ocurrieron meramente de forma accidental? ¿Quién puede dejar de ver que cada detalle en la muerte de Cristo fue provisto divinamente? Vemos cómo Dios honra las escrituras del Antiguo Testamento. Vemos cómo proporciona una evidencia conclusiva a cada hombre, a los judíos primeramente y también a los gentiles, de que Jesús era el Cristo. Y eso también para nosotros en nuestro tiempo. Y la quinta profecía es que su costado sería traspasado. Esto lo vemos en Juan 19, 37, que dice lo siguiente: y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Esto se encuentra en Zacarías, capítulo 12 y versículo 10, que dice: y mirarán a mí,
a quien traspasaron. En este caso, Zacarías une su voz con la de David y nos dice que el cuerpo de Cristo sería traspasado. Cuando los soldados vinieron a quitar el cuerpo de la cruz para sepultarlo antes del atardecer, uno de ellos traspasó su costado con una lanza para asegurarse de que estaba totalmente muerto. En este versículo 37 hay algo que debemos recalcar cuando dice, y también otra escritura dice, y no para que se cumpliese la escritura como en los otros casos, por lo que debemos entender que hay un cumplimiento en parte de Zacarías 12:10, el cual nos da el hecho de que él, en este caso Jesús, sería traspasado y visto por una representación de toda la raza humana cuando menciona hebreo, griego y latín. Ahí estaban juntos todos los poderes de este mundo. Y lo que vendría siendo ya propiamente el cumplimiento total de Zacarías 12:10 se dará más adelante. Ahí lo mirará todo el mundo en aquel día futuro cuando Él venga en gloria, como dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así sea. Ahora, aparte de todas estas profecías, vamos a ver el tercer aspecto en relación a la crucifixión de Cristo. Y esto es la expresión consumado es. Esto lo vemos en Juan 19:30, que dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, en el texto griego, es una sola palabra, que es tetelestai. La palabra era común y usada por los mercaderes para decir, por ejemplo, el precio se ha pagado por completo. Ellos decían para esto, tetelestai. Los pastores y los sacerdotes la usaban cuando hallaban a la oveja perfecta, lista para el sacrificio. Cuando la encontraban, ellos decían, tetelestai. Los sirvientes, cuando habían terminado su trabajo, usaban esta palabra para informárselo a sus amos. Llegaban con sus amos y les decían, tetelestai. Y aquí vemos a Cristo muriendo como el Cordero perfecto de Dios y como siervo obediente que había terminado la obra que el Padre le dio. Tetelestai. ¿Y qué significa esto para nosotros? Tetelestai, consumado es. Esto es que los consejos del Padre en cuanto a sus sufrimientos estaban ahora cumplidos. Tetelestai, consumado es, que se cumplieron todos los tipos y las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a los sufrimientos del Mesías. Tetelestai, consumado es, que la ley ceremonial es derogada. Ahora vino la sustancia y todas las sombras se disipan. Tetelestai, consumado es, que se puso fin a la transgresión y se ha introducido la justicia eterna. Sus sufrimientos estaban ahora terminados, tanto los de su alma como los de su cuerpo. Tetelestai, consumado es, que la obra de la redención y salvación del hombre está ahora completa. Su vida no le fue quitada por la fuerza, sino que libremente fue entregada. Por eso Jesús dijo, tetelestai, consumado es. Así solamente. El cuarto aspecto en relación a la crucifixión de Cristo es la herida en su costado, que ya lo mencionamos arriba, pero ahorita lo vamos a detallar. Juan 19:34
pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Con esta acción se probó si Jesús estaba realmente muerto. Él murió en menos tiempo que el empleado por las personas crucificadas, y esto muestra que había puesto su vida en el momento preciso que la humanidad lo necesitaba. La lanza rompió las fuentes mismas de la vida. Ningún cuerpo humano hubiera podido sobrevivir a esa herida, pero el hecho de haber sido atestiguado solemnemente demuestra que hubo algo peculiar en todo esto. La sangre y el agua que brotaron representan esos dos grandes beneficios de los cuales participan todos los creyentes a través de Cristo: justificación y santificación. Sangre para la expiación, agua para la purificación. Ambos brotaron del costado traspasado de nuestro Redentor. Al Cristo crucificado debemos el mérito de nuestra justificación y el Espíritu y la gracia para nuestra santificación. Saber esto debería silenciar los temores de los cristianos débiles y alentar sus esperanzas, ya que del costado atravesado de Jesús salieron agua y sangre, ambas para justificarlos y santificarlos. Y ahora, por último, vamos a hablar, pues ya no de la crucifixión, sino de la sepultura de Cristo. Y esto lo vemos en Juan capítulo 19 y versículos 38 al 42, que dice lo siguiente: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Los judíos no estaban interesados en la compasión o en lo terrible de su crimen. Solo querían evitar que se violaran sus leyes respecto al Sabbat, al día de reposo, que no se quebrante el día de reposo. Si matamos a alguien, esto no importa. El día de reposo es importante para ellos. Dios había preparado a Nicodemo y a José, dos miembros del Sanedrín, para que sepultaran el cuerpo de Jesús. De otra manera, su cuerpo probablemente hubiera sido arrojado al basurero fuera de Jerusalén. Pero Isaías 53:9 prometía que su tumba estaría entre los ricos. Esta es la tercera y última mención de Nicodemo en el Evangelio de Juan, pero al menos en esta ocasión le vemos salir a la luz con más audacia. Nicodemo y José sabían por sus estudios de las Sagradas Escrituras cuándo, cómo y dónde moriría Cristo, por lo cual tenían la tumba ya preparada y eventualmente trajeron lienzos y especias aromáticas para darle a Jesús una sepultura. No debemos criticar aquí a José por ser un discípulo secreto, porque podemos ver cómo Dios lo usó tanto a él como a Nicodemo para lograr todos sus propósitos. Y si la fe de ellos hubiera sido conocida abiertamente, el concilio les hubiera impedido que se ocuparan del cuerpo de Jesús. Aquí también podemos ver que cuando José y Nicodemo tocaron el cuerpo muerto de Jesús,
se contaminaron ceremonialmente para participar de la Pascua, pero no les importó, porque ellos habían llegado a confiar en el mismo Cordero de Dios, aquel Cordero de Dios que había dado su vida por los pecados del mundo, y también confiaban en el trabajo de Cristo aquí en la tierra, el cual estaba terminado. Es decir, tetelestai, consumado es. Y tú, en esta tarde, ¿estás basando tu salvación en tus buenas obras que haces o estás por hacer? ¿O estás confiando en la obra terminada de Cristo? Cree en la obra consumada de Cristo. Entrégate a Él. Él va a cambiar tu vida de aquí en adelante si es que no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo. Yo te voy a pedir que me acompañes en una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde tú te encuentras y vamos a orar al Señor, ¿sí? Bendito Padre Celestial, gracias por hablar con tu palabra, Señor, a nuestros corazones, por darnos luz y entendimiento, Señor, para poder comprender las maravillas de tu ley. Mi Dios, no queremos confiar en nosotros mismos. No queremos depender de nuestras propias obras de justicia humana, Señor, sino solamente en la obra consumada de tu Hijo amado Jesucristo. Limpia, Señor, nuestros corazones en esta tarde. Ayúdanos, Padre, a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Tú sé nuestro guardador, Señor, en todo nuestro andar. Y mi Dios, pues en esta tarde nosotros queremos consagrar nuestras vidas nuevamente a ti, Señor, para que tú sigas obrando en cada uno de nosotros y haciéndonos crecer más en el conocimiento y gracia de tu Hijo amado Jesucristo. Te amamos, Señor, te alabamos en esta tarde y confiamos enteramente en la obra consumada de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por su muerte, sepultura y resurrección en la cruz, por tu grande amor con que tú nos amaste, Señor. Gracias por Cristo, en su nombre te pedimos estas cosas. Amén. Que pasen muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, por la